Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas familia. tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bienvenido a este tiempo especial. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. We're here every day. Bienvenido al chango. Y bueno, yo soy Pastor Josué Joshua y tenemos Quique. Muy buenas tardes, Enrique Clemente González Cañiza, para ustedes, para servirle. Y tenemos Daniel. ¿Qué? Yo me llamo Daniel. Necesito Así nombre simplemente. completo. Yo me llamo Y Aarón. Aaron. ¿Qué onda? No queremos olvidar a Aarón. ¿Cómo estás, No me Aaron? olvides, por favor. ¿Cómo estás? Estoy bien. He tenido un día interesante. Yo creo que... ¿Sabes por qué? For A what? ver, contá la dime. experiencia. Porque hoy en el trabajo encontré a un serpiente. Oh, Pero una ¿cómo es serpiente. eso? Primero, ¿qué encontraste primero? ¿Cómo fue? Bueno, una araña. Una No, tarántula. ustedes eran como en Que Australia. parecía como una tarántula. Una araña grande de esas negras. Negro. Sí. ¿La mataron? ¿La mataron? Aaron la mató. ¿Cómo? Despiadado. Así con... Después intenté de tirar algo, pero se me escapó. Y se escondió detrás de algunos cartones. Y las pichó. No, y después cuando yo estaba moviendo los cartones, yo sabía que estaba ahí. Y lo vi que estaba como debajo de uno, pues lo pisé. Y después, cuando yo estaba limpiando algunas cosas, moviendo algunas bolsas, porque había muchas cosas ahí que yo tenía que limpiar y llevar arriba. Y levanté una bolsa y lo llevé arriba, y cuando volví, había algo allí en el suelo. Yo pensé que era como una caca o algo. ¿Qué hizo Porque Quique era- acá? Dice, no había baño. Yo pensé que era eso, y después... Está nervioso, está pensando en la serpiente. Estuvo todo el día mirando así. soy como el sticker. En un momento nos sentamos a desayunar después de ver la serpiente. Y él estaba con el móvil y de repente hace así. Claro. Y era sus guantes que le estaban rozando la pierna. Ya estaba nervioso. Psicológicamente ya estaba afectado. Sí. Porque tú sabes, odio a las serpientes. Porque también, yo tú también. Y pues yo levanté la bolsa y cuando volví, vi eso allí en el suelo y yo pensé que era una caca o algo, pero empezó a mover. Y yo miré, era una serpiente. Solo uno muy pequeño, era un bebé. Y después llamé a Kike y él se entró y... No, hermano, ¿eso qué es? ¡Es una serpiente! ¿De dónde salió? No. Y después los dos mirando al serpiente. Y él llamó a otro compañero que venía. Y ese compañero lo sacó. ¿Con un palito? Él Con tenía un palito, sí. ¿Mm? Él tenía más ¿No agallas. tenías fe para agarrarlo? No. No. Yo no sé cómo hizo Moisés cuando Dios le dice que agarrara de la cola a la serpiente. Bueno, si Dios me dice, agárralo, no te pasa nada, bueno, sí. Pero en ese momento... Dios no le habla. Y Dios le dice a Moisés que lo agarre de la cabeza. No, de la cola. De las colas. De la Sí, cola. de la cola. Cuando De lo que es lo todos más vimos peligroso. En Que Animal todavía es más Planet, peligroso. en Animal Planet nos enseñan que hay que agarrarlo de la cabeza. Yo no. Porque sí. Sí, se Agarrarlo de la cola Le aquí que me mocharon. dice el señor. Y yo, señor, pero vos no viste Animal Planet, no puedo agarrar. Pero esa historia de que movió, eso me hace recordar de una obra que yo con un hermano éramos, compañeros de trabajo. Y nos tocaba limpiar una piscina muy grande. Pero estaba allí desatendido parece unos años. Negra el agua. Y estaba lleno de hojas, porque había muchos árboles, hojas grandes así, pero estaba llenito. Y estaba lleno de agua. Y bueno, el trabajo era vaciar el agua, y el agua negra, así, lo vaciamos. Y bueno, teníamos que entrar para sacar todas las hojas. Y estaban así, de ¿Mugre? De barro, de hoja. de barro, de hojas, todo marrón, gris, negro, todo oscuro. Y bueno, entonces
mi compañero Gary, Saludos, Gary. él se bajaba. Oh, Saludos, Gary. ¿Escuchará? No, sí. ¿Sí? No sé. Pero él no entiende español, pato. ¿Él entiende español? Vale, sigo. No se lo diga, Es ¿vale? otro Gary. Otro Pues, Gary. entonces, él bajó con una bolsa de plástico de basura y llenándolos. Y yo tenía un palo muy grande. De limpiar piscinas. Y sí, estaba yo empujando todas las hojas y barro hacia él. Y bueno, estaba metiendo mucho. Sí, sin mirarlo, llenándolo. Y yo estaba empujando. Yo vi algo moverse en las hojas. No. No. No, a mí, no. Y era una rana así de largo. No. Una rana grande. Tenían las dos patas. Yo me voy. Son así. Pero yo lo vi y yo vi a Gary agarrando, tirando. y lo... Le llevó no, pastor. No era la serpiente, era una rana. Y él, cuando él lo agarra y lo siente mover, ese lo tira como Ay, fue no. una serpiente. Esto fue. Me causó mucha gracia. Lo siento, Gary. Sorry, Para- Gary. Uno de los animales que yo siempre quise agarrar con la mano fue un sapo. Una rana. ¿Ah, sí? Sí, siempre. Como yo agarraba sapos. No, yo no. Siempre Hoy en día me da Yo también. mucho asco. Pero cuando era pequeño lo agarraba y lo hacía dormir. Es que nosotros siempre nos decía, ¿Cómo que agarrar hacía los dormir? sapos, si mean en tu mano, sale verrugas. Ah, Sí. no, a nosotros nos Es decía una que si rata. mean el ojo te deja ciego. ¿Así? Pero a mí me meaban en la pierna, en el brazo y no, nunca me pasó nada. Pero sí tenía miedo de que me meen el ojo porque me habían dicho de que me puede dejar ciego. Sí. Pero viste que tiene un huesito en la espalda como la columna vertebral. Ah, sí. Y el Lo- secreto es cogerlo de ahí Sí. y el sapo abre las piernas así, va con la pierna abierta. Y yo recuerdo que lo ponía boca para abajo, o sea, con la panza para arriba, y era golpear así a los costados de sus ojos y el sapo se quedaba así quietito hasta que no volvía a moverlo, no se movía, se quedaba ahí dormido. Y podía acostar hasta 5 o 6 sapos y dejarlos dormidos hacia el... Anda. No sé, es como que creo que se bloquean porque tienen la capacidad de ver así. Ujú. Y cuando ven así movimiento rápido a los costados, creo que se quedan como paralizados. No o algo saben así. qué hacer. Y se quedan ahí quietos. No. Bueno. Ujú. Sí, yo recuerdo jugando con ranas cuando yo era pequeño. Me daban asco, pero también me daban mucho interés. Pues yo quería Pero jugar los con las pequeñitos, ranas. sí. Los pequeños, no los grandes. Sí, sí. Los grandes se comen en algunos sitios. Yo paso, sí, gracias. Las listo. patas, que son patas. pequeños muslitos Yo y paso. lo fríen. No. Qué lindo. He comido una vez pierna de ¿De rana. sapo? ¿A qué sabe? O sea, De rana. No de sapo, pero de rana. Pollo. ¿Sí? Tiene carne blanca. Bueno. Pero no tiene mucha carne. No. No, porque son pequeños. No. Bueno, pues tenemos... Cambiemos de tema. sí, Gourmet, tenemos pasemos a otro. unos temas interesantes para hoy. Y va a comenzar nuestro hermano Daniel. Familia, buenas tardes. Les tengo Buenas es- tardes. unos nuevos datos, récords Guinness. Y vamos a empezar con el primero. Vale. Hubo un hombre en el año 2014 que rompió un récord Guinness de la lengua más larga del mundo. La lengua más... Sí. Con un total de 10 centímetros de lengua. Salida desde los dientes. O sea, 10 centímetros así. Madre mía. Madre mía. Lo superó ¿Era una por- serpiente? No. ¿Un lagarto? No. Seguro que era un chismoso. Lo, Sí, seguro. lo superó por 2 centímetros. Porque el anterior a ese récord era de 9,8. 2 milímetros. Es 2000. 2 milímetros. Una lengua de 10 centímetros. Fuerte. 2 ¿Pero milímetros. qué queda en su boca? Sí. Yo no sé cómo cabe todo eso ahí. ¿Y cómo hace ¿Pero para como volar? enrollado? No, normal. Yo estaba viendo y Qué raro. normal. Pero cuando saca esa lengua... No. ¿Será que si le cortan la mitad de la lengua podrá seguir hablando? No sé.
Entonces, no sé. No sé. He visto... O anda como en tartamudo. O puedes... Tartamudo de gangoso. ¿Han visto esas personas que se cortan la lengua en dos y luego la mueven así? Sí. Sí. Eso... Yo una vez vi... ¿Bífido se le dice? Sí. Una vez vi... Lengua bífida. Sí, una muchacha que se la cortó en dos y en vez de hacer así, aplaudía. Así, así. No. Eso es un asco. Eso No, sí. Eso más ¿Para fuerte. qué, no? Oh, en Irlanda, en el año 2008. ¿En dónde? Irlanda. Irlanda. Ireland. Yes. Hubo un récord mundial donde, bueno, en esa zona se les gusta mucho los pitufos. Y hubieron exactamente Los duendes. ¿Los azules? Sí. ¿Los pequeños? Vale. Los duendes. 1,253 personas. Se vistieron todas de pitufo. Así, azul y blanco. O sea, con pintura también. Hicieron una reunión ahí y rompieron el récord de la reunión de pitufos más grande del mundo. Como se pintaron de azul y ponían... gorrito blanco. Y llevaban pañales. Sí, el pantaloncito azul, todo azul, gorrito blanco y zapatico blanco. Había el papá pitufo. Como Con el rojo. alcalde o algo con el rojo. ¿Y ustedes conocen el Oktoberfest? Ujú. Que es el festival. Oktoberfest. El festival de Alemania. cerveza en Alemania y tal. No sé qué. Pues hubo una señora que... Y ustedes han visto que hay unas jarras de cerveza súper grandes. Ujú, ¿Sí las han visto? ujú. Pues hubo una señora que llevó 19 jarras de esas en un solo movimiento. Y las transportó exactamente por 40 metros. Sin derramar ni una sola gota. 19. Ah, Nueve con todos jarras. en sus manos. Sí, todas así. Wow. ¿Y es un récord? Es un récord mundial y lo tiene Wow. desde el año 2008. Y nadie la tuvo. ¡Camarera! Sí. ¿Cómo habrá hecho para sacarse de encima todo, no? Que creo Claro. que ahí es lo peligroso. Sí. Para sí. Una cosa, bajar. vos pones la mano o los brazos y te van poniendo la cerveza. Ujú. O sea que de la misma manera van sacando cervezas de sus brazos. Hubo un señor. Sí. Supongo yo que alguien le O tiene que lo ayudar. bajan una mesa. Seguro que sí. Bajar todo en la mesa y después dispersar todos. Pero sin derramar. que derramar ninguna gota. Impresionante. Gente extraordinaria. Ujú. Me dieron ganas de tomar cerveza. Entonces, ¿quién toma el reto de aprobar 20 jarras de cerveza? Yo, ahora mismo. Pero yo creo que entonces esa señora Se me ha antojado una cerveza. tiene un plus. Y es que, por ejemplo, la jarra tiene una oreja, ¿no? Si la han visto, ¿no? Ujú. Ajá. Yo creo que, supongo yo, que el brazo de la señora tiene que ser tan delgadito que cabe por ahí. Nah, Y las mete no por ahí creo, y luego con la otra así. No, Y las porque lleva. No tiene creo. que tener fuerza. Por eso, No creo. bueno, Yo no sé. hubo un señor en Alaska Ujú, ujú. que se enterró bajo la nieve durante 42 minutos en Alaska, en pleno invierno. Del puro Pero y duro. que desnudo. ¿Mm? Sí, Mm. 42 Eso es otra minutos. ¿Desnudo? Sí, y no, o sea, para romper el récord mundial. 42 minutos bajo, la nieve. Debajo de la nieve. Así como cuando me enterraron a mí en la playa. Ujú. Sí, pero de nieve. Yo creo que ya esa persona tiene un plus en la salud. Porque salir así a esas temperaturas seguro le da algo que se Bueno, llama- hay gente que tiene mucha resistencia a más de lo normal, digamos, por ejemplo, al calor, algunos al frío, Ajá, sí. algunos aguantan la respiración 4 minutos y pico. Mm. Sí. Eso es increíble. Yo he intentado un montón de veces aguantar mi respiración más de un minuto y no puedo. Yo no llego, yo creo que llego como a 30 segundos y ya. No puedo. Y yo creo que normalmente en promedio por ahí un minuto y moneda. Pero 42 minutos bajo No. el hielo. O el nieve, digo. Su cuerpo está Eso es acostumbrado. impresionante. Yo creo que tiene un dominio del control mental. Ujú. Porque todas las personas que practican de pronto disciplinas de dolor Ujú. tienen que ver en la mente. Tiene que ser difícil para hacer un récord. Porque es que los esquimos hacen esas casitas de hielo. De hielo. Males. Porque se calienta adentro y aguanta el calor por un tiempo. Imagino que tu cuerpo adentro, bajo nieve,
hace como una cámara, ¿no? Como una y manta. lo calienta. Pero no puede ser muy fácil si es un récord. No todo el mundo lo hace. Yo creo eso. Desnudo también, Que no tiene sé. que tener una resistencia Muy- en la sensibilidad. Más de lo normal, digamos. Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de qué sentido nos gustaría perder? Sí, Digamos sí, sí, que- sí, sí. O tener, si tuviéramos uno que elegir. Y yo creo que hay gente que tiene menos sensibilidad que otras. Ujú. O sea, en el dolor, en el tacto. Y por ahí es una persona que no siente tanto el frío Sí. en su piel. Ujú. No sé. Puede ser. Hubo un señor que se ganó un récord mundial también de romper con la cabeza las tapas de los inodoros, de los váters. Donde se Madre carga el mía. agua. 46 tapas así. Una tras otra. Ay, ño mío. Un minuto. ¿Y quién quiere tener Qué ese sentido, récord? ¿no? ¿Qué, qué orgullo te da? Hay gente para He todo. roto 42 tapas de... inodoro. 46. Yo me imagino 46. yendo a todos los bates. ¡Pum! Va otro. ¡Pum! Pero ¿cómo? Y uno abierto. Y le da. Es que eso es cerámica. Porque si lo corta es como cristal, es rota. Que te puede cortar. Claro. Imagino que tenía sangre en ¿Cómo en la aprendes que frente. puedes hacer eso? Claro. ¿Cómo que un día estaba en el váter sufriendo? ¿Cómo se dio cuenta que tiene ese don, no? ¿Y cómo le habrá quedado la cabeza después? Fue un accidente y pensé, yo puedo hacer Pues, eso. varias veces, Voy a ver ¿no? si hay un récord mundial. Pero piensa en esto. Si hace un récord mundial, es que ya había una cifra. Ujú. Y entonces hay más personas que rompieron tapa de inodoro. Sí. Bueno, yo creo que a veces si eres la persona en hacer algo La así, primera persona. la primera persona en hacer algo así, también te ponen como en un récord mundial. No sé. Puede ser. Si tienes ¿Quién- un quién talento es muy capaz de- extraño que nadie De más superarlo. Qué cabeza tan dura, ¿no? Yo Cabecidura. podría romper el récord de estar más tiempo sentado ahí. Pero romperlo con la cabeza. En el váter. No creo. Prefiero no. Interesante ese récord. Esos serán mis récords para la tarde de este podcast. Ay, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. César, tienen. Muy interesante. Buenas informaciones. buenas informaciones. Vamos a ver si podemos romper el váter. No, porfa, cuesta mucho dinero. Y más esa tapa. Las Sí, tapas sí, son caras. Y son duros. Durísimas. Pero qué loco, ¿no? Eso de buscar. ¿Será que pagan mucho dinero lo del récord Guinness? Yo creo Porque- que es más por la fama. ¿no? Porque es algo para la historia. Va a quedar usted en los libros de récord Guinness y... No sé. Nosotros Hay fuimos cosas a muy locas. Nosotros fuimos a un museo en Tennessee. Él estaba chiquitito. Y era el Ripley's Believe It or Not. Ripley es como un nombre de creerlo o no creerlo. Porque tenía muchas cosas así de récord mundiales. Tenemos había un libro. Sí, tenemos un libro también. Pero hubo un señor que estaba muy delgado. Él come un candado que estaba cerrado. ¿Vale? ¿Pequeño? Sí, pequeño, más o menos así. Sí. ¿Vale? El que tiene La orejita. la orejita y se mete una llave. Él lo traga, lo come. Y ahora toma la llave, es pequeñita, y lo muestra y se lo traga también y lo come. Y hace movimiento con el estómago ¿Y lo vomita? y sale. Y la llave ¿Adentro del cosito? adentro del cosito y lo ¿Abierto? giró y lo abrió. Y digo, ¿quién se atreve a hacer eso? Y había muchos casos de Sí. cosas así. Sí, eso fue. Yo escuché un caso de un hombre quien, bueno, eso fue a partir de algunos años, comió un avión. Ah, sí. Sí. De a pedacitos. Ese sí yo lo vi. Como cada día él comió un pedacito pequeño del metal. Sí. Y durante sí.
creo que era 2 o 3 años, comió un avión. Sí, sí, sí. Un avión entero. Llantas, Qué hélices. locura. Pero tenía como esa capacidad de como digerir ese tipo de cosas, del metal y eso. Seguramente que el maíz no pudo. El maíz no, pero un avión sí. El maíz es lo que nadie puede... Come ¿de 5 qué y sale estará, 20. realmente qué estará hecho el maíz para que el estómago no lo pueda procesar? No sé, todavía estamos en eso del ¿Qué? maíz. Seguimos Entonces comiendo estamos maíz todos los meditando en días y averiguando. Pero un señor comió un avión. Seguro que no era como un avión de su grande. 747. No, era una avioneta. Era una avioneta. Ujú. Sí, uno pequeño. Pero ¿quién quiere comer metal? No sé. Una locura. No sé. Eso corta tus entrañas, Incomprobable. corta otras cosas. Cuando sale también. Igual me quedé loco con lo del candado. ¿Cómo hace para...? Sí, yo digo, eso tiene... ¿Y cómo lo siente? No sé. No. No. Y él también comió una bombilla ¿Y la escopió prendida? y se sabe. ¿Y qué de esas personas que tragan espadas? Ah, ¿Has visto eso? Eso tiene... ¿será Como verdad? del circo que No, ponen así, pero ponen será verdad. una Eso espada. hay un truco porque mientras usted sube la cabeza, ya su laringe, su garganta está recta. Ujú. Por eso ellos cuando se la ponen, Pero que Pues no, de, no. de más abajo. claro, usted siente como cuando tiene ganas de vomitar y ese es el límite y ya, la tiene ahí. No, o sea, yo- yo creo que cualquier persona lo puede hacer. no, Sí. porque mis reflejos cuando algo toca allí... Bueno, eso ya es también dominio de Sí, cuando usted tiene imagino. ganas de vomitar, Pero, saber controlar eso. bueno, interesante. Interesting. Pues me gustó mucho eso de los récords mundiales. Y hay un montón de récords Oh, mundiales. Sí, montón. sí. Hay que encontrar ese libro. Del créelo o no créelo. Sí, a ver si lo encontramos. Es naranja. Ujú. Pues Aarón tiene unas cosas preparadas para nosotros esta tarde. Ujú. Como Cuéntanos. Samson hizo con... ¿Quién era? Como los compañeros, Los filisteos. los filisteos, pusieron una enigma. Yo voy a poner Una enigma. algunos acertijos. Acertijos. A ver. ¿Estáis listos? Riddles. A oír. Riddle me this, Batman. Guigu. Hueco. Vale. Como la serpiente. De tierra No, caliente. Estoy tocando el micrófono, perdón. Don't touch the microphone. Can't touch this. Pantanal. Vale. Can't touch this. MC Hammer. MC, bring it on down. Ya. My madre. Y llevaba esos pantalones de... Campana, ¿no? Paracaídas. Sí, como paracaídas. Yo creo que ahí baile. se inspiró Se tiraba parado. ¿Tú sabes hacer el baile? el baile de Will Smith, el del príncipe del rap. Que él empieza a hacer como de para atrás. Yo creo que tuvo que haber parecido a eso. Yo escuché de MC Hammer, que era en los años 80, 90, muy famoso, Sí. millonario, pero quedó pobre. ¿Sí? Gastó todo lo que tenía. Yo creo que las personas, como lo dijo Kiki una vez, que las personas que se ganan la lotería así de un momento a otro, quedan rápido pobres. Sí. Gastan Porque todo. Porque es mucho el dinero, no saben qué hacer y... Ujú. Bueno. bueno, No hay más hammer time. dispara. Tun. Vale. ¿Qué puede llenar una habitación pero no ocupa espacio? El aire. Es uno más Mira. fácil para tirar. Tú, dejarnos un momento de De pensar. Perdón, familia. Vale. Que llena un... ¿Qué puede llenar una habitación pero no ocupa espacio? ¿Eso fue la respuesta? ¿El aire? ¿No? Hay que pensar. ¿El oxígeno? ¿Gas? Ese es el mismo que el aire. No. ¿Gas? Hay aire sin oxígeno. Vale, espere. Llena una habitación, pero no ocupa espacio. Piénsalo. Daniel, ¿qué dice? ¿Qué estás escribiendo? Para mí el aire. Está buscando en Google la respuesta. No, para mí el aire. Parece que sí. Aire, oxígeno. ¿Tiempo?
¿Qué puede llenar una habitación pero no ocupa espacio? Yo creo que tiene que ser una respuesta muy simple. Vaya, yo creo que hay que hacer... Olor. El humo. No, el aire. No, el humo. El olor. ¿Qué Vale, llena la Kike, habitación? dame una respuesta. ¿Qué llena la habitación pero no ocupa el espacio? ¿La pintura? Bueno, eso sí ocupa espacio, si piensas. Sí. Cada vez que pintas un cuarto, Una capa. es poquito más pequeño. Sí, es verdad. No sé. ¿Qué Vale, puede ser? ¿queréis la respuesta? I'm surrender. Daniel. El aire. El aire. Yo, olor. Que es lo mismo. Bueno, yo creo que el aire también es una respuesta correcta, pero dice la luz. Ujú. Pero verdad, el sí. aire, si lo juntas todo en un sitio Ujú. y se comprime, ocupa espacio. ¿No? ¿El aire? Puede ser. Porque Cambio, la luz no. el gas puede ocupar espacio. Ujú. Y la luz, bueno. La luz es solo lo ves. Dicen que Me gusta la respuesta. La luz. la luz es solo... Viva la luz la que luz. ves es solo la reflexión en los objetos. El Que no ves la luz, sino el reflexión. Sí, reflejando. Ujú, Muy bien, muy bien. Muy bien, Aaron. ujú. Muy bien para pensar. Érase una vez dos hermanas. Una se va a África y la otra a Europa. ¿Cómo se llaman las hermanas? Una va a Europa y la otra a África. ¿Continentes? No, espere. Yo, Espere, la espere. tengo. Yo la tengo. Ah, ¿cuál es? I got it. ¿Dos hermanas? ¿Habían dos hermanas que nacieron en dónde? ¿En Gibraltar? Espera, ¿En Gibraltar, espera. dijo? I got it, brother. Érase una vez dos hermanas. Una se va a África y la otra a Europa. ¿Cómo, Ah, por teléfono. cómo se llaman las hermanas? Sí, Se llaman por teléfono, ¿no? ¿Sí? por teléfono. Esa era su respuesta. Oh my gosh, sí. O por videollamada. Por WhatsApp. Ay. Vale, había otras. Bueno, bueno. Vale. Estuvo buena esa, Aaron. Ah. ¿Qué ves una vez en enero, dos en febrero y ninguna en junio? Una vez en enero. Hay que pensar en cómo eran las respuestas en los otros dos Ok. dos acertijos. Lo vemos una vez en enero. Dos veces en febrero. en febrero. Y ninguna en junio. Eclipse no creo. ¿Eclipse? ¿Qué? Sí. Los No. eclipses no. Lo sé. Espere, los Reyes Magos. No, no. ¿Dónde va tu mente? Una en enero, dos en Nunca febrero y ninguna en junio. Ujú. Y lo tengo. ¿Los impuestos? La R. ¿Sí? ¿Sí? Sí. La letra R. Gracias, gracias. ¿Qué? Tenía otras. Enero, febrero. Y ninguna. Marzo, abril, mayo. Yo pensé que era que una de las hermanas viajó primero en enero. La otra en febrero. Y en junio ya no estaban aquí. No sé, bro. Estaba sé, ahí, está rebuscando sí, demasiado. chamente, tal vez. No hay que pensar bastante. Bueno, con esa hay que pensar más. Oh, A ver, ponete de acuerdo, shot. brother. Shot. ¿Pensamos o no pensamos? Dispara. Hay que pensar. Shoot. Ah, eso, shoot. Muchos lo dan, casi nadie lo toma. Cuando se necesita, no se recibe. Si se recibe, casi nunca sirve. ¿Qué es? ¿Un consejo? Dilo otra vez. Sí, por favor. Repítelo. Muchos lo dan, Sí. Ujú. casi nadie lo toma. Ujú. Cuando se necesita,
no se recibe. Si se recibe, casi nunca sirve. ¿Qué es? Consejo no es porque si lo recibe no sirve. Pero casi nadie Si lo se recibe, casi nunca sirve. Vamos con la respuesta ¿El consejo? de Daniel. Consejo. ¿Nadie más tiene otra respuesta? No se me ocurre nada. Sí, es un consejo. ¿Sí? ¡Anda! Qué listo eres. Porque todos quieren dar un consejo, pero nadie quiere Sí. tomar un consejo. Eso es Y como... cuando necesitas un consejo, no se recibe. Y si recibes un consejo, casi nunca sirve. Eso es como... Como la historia de Job. A todos les gusta la historia de Job, pero nadie quiere ser Job. Claro. Y es verdad. Bueno. Tenía pensado una cosa más, que no es como un acertijo. Es como esa pregunta que no tiene respuesta. Si tienes una red, como una red de pesca, Ok. y lo cortas, ¿tiene menos o más agujeros? No, iguales. No, espere. No, En el final, espere. que estás cortando dos huecos por mitad. Entonces, los Ahora- hilos quedan así y para que sea un hueco tienen que estar unidos para que quede el círculo. Entonces, yo creo que tiene menos círculos. ¿Sí me va a entender? Menos Claro. agujeros. Están así. Están así. Así. Si lo corta, los dos hilos que quedan así no es un hueco. Tienen que estar unidos. ¿Sí? No sé, soy tirando por tirar. Es una de esas preguntas que te hace pensar, pero Pero nadie si es sabe un la material respuesta. que se queda abierto. Claro. Sí. Sí, porque la red es de hilo nylon. Vale. Vale. Preguntas que no me dejan dormir. ¿Queréis otra pregunta así que Sí. ¿Qué fue que es primero? como Sí, un va. debate, pero no tiene respuesta? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Escríbalo aquí en los comentarios. ¿El agua es mojado? Esa pregunta. ¿El agua es mojado? Mi opinión Oh. es que sí. Sí. El Si agua algo- es mojado. Si algo es mojado, es que... Mira, mi opinión es que si algo es mojado, es que tiene agua encima. Obvio. Pero el agua es agua. Sí. Pues... El no agua sé, moja, ¿no? Pero por eso son dos ¿Es el cosas agua que distintas. moja o el agua encima es mojado? A ver, si uno se pone a abrir bien la pregunta, se encuentra con un debate. Como si tú tienes un vaso de agua, ¿ese agua es mojado? ¿O es el vaso que es mojado porque tiene agua encima? Entonces, es como por ejemplo el vaso. Sí. El vaso está por la mitad de agua. Ajá. ¿Está medio lleno o medio vacío? Los dos. No. Sí. Depende de la percepción de la persona. Yo Yo creo que está medio... Yo tengo un Medio punto lleno. de vista más realista en eso. He escuchado este debate antes. Si el agua es mojado. Pero con eso, con el vaso, yo tengo un punto de vista más realista. Depende si has puesto agua o si has bebido el agua. Si yo tengo un vaso y pongo agua solo por la mitad, es solo medio lleno. Pero si yo tengo un vaso de agua que es como Llena. que es lleno completo y yo lo tomo, Mm. está medio vacío. Porque Entonces, solo tiene depende una de su inicio. mitad de lo que tenía. Good point, brother. Lo he entendido. You Y feel me? se puede aplicar en todos los rangos de la vida. Si es que vos empezaste haciendo mal algo, Estoy estoy como el internet así, el circulito conectando. si empezaste haciendo mal algo, pero no terminó mal, entonces hay que mirarlo como un Medio vaso mal. medio lleno. Ujú. Pero si empezaste bien algo y quedó por la mitad, Medio bien. medio
medio vacío sería, ¿no? Ujú. Y medio, ¿Entendés? Medio malo. medio Hay que malo. mirarlo de manera positiva. Bueno, por lo menos no fue tan malo. Y si empezaste mal las cosas y era para que termine mal, no terminó mal, decís, bueno, por lo menos... ¿Entendés lo que te digo? Ujú. O viceversa. Good Sí. point. Si empieza lleno, empieza vacío. Good point. Hablando de esas... A ver, una pregunta. ¿Quién creó a Dios? A ver, ¿quién? Vos sabés que esa pregunta a mí me la hizo un compañero de trabajo. ¿La del vaso? ¿Mm? ¿La del vaso? No, la de, No, ¿de quién quién? creó a Dios. Sí. Ah. Ujú. Me lo hizo estando borracho, obviamente, ¿no? Mira el hermanito cómo bebía. Estaba borracho, ¿verdad? Él. Ah, perdón, gente. El amigo de él. Y Yo soy un cristiano. me dice... Porque él sabía que yo era cristiano. Entonces, claro, uno cuando está sobrio, no quiere saber nada de Dios, no pasa nada, no creo. Pero cuando está ebrio, es como que uno se vuelve más sincero, ¿no? Sí. Y se ve que él en su intimidad pues tiene esa pregunta, ¿no? Y esas... Que todo el mundo la tiene, nada más que lo oculta, ¿no? Y no se aguantó y se acerca y me pregunta y me dice... ¿Vos sos cristiano, no? Sí. Y me dice, te voy a hacer una pregunta. Y el tipo pensó que por ahí la pregunta me iba a matar, ¿no? Como que... ¡Fua! Le voy a hacer una pregunta que no tiene respuesta. Y me hace... Si Dios nos creó a nosotros, me dice, ¿viste? ¿No? ¿Dios nos creó a nosotros, sí o no? Claro, le digo. Me dice, entonces, ¿quién creó a Dios? Y me hace así como diciendo que no tenés respuesta para eso, ¿no? Entonces, claro, yo digo, le respondo sabiendo que no va a entender nada porque está borracho, o mejor le sigo el juego y me quedo callado. Pero igual, decidí responderle a pesar de que no me iba a entender, ¿no? Y mi respuesta fue de que la palabra misma responde esa pregunta que no tiene sentido. Porque la palabra Dios se supone que es algo que sobrepasa todo entendimiento y todo nivel de lo que nosotros podamos llegar a entender. Entonces, nadie puede crear a Dios. Dios es Dios. En sí mismo es suficiente en todo. Autosuficiente, sí. Entonces, no tiene lógica la pregunta ¿quién creó a Dios? Porque Dios es todo, o sea, es antes, después, presente, futuro, pasado, es eterno. Entonces, es una pregunta que para muchos creen, muchos que son hombres inteligentes creen que es una respuesta que... Pero si sos un poco intelectual, leído, sin orgullo, te das cuenta que esa misma palabra responde la pregunta. Sí. Dios no puede ser creado porque es autosuficiente en todo. Pero no creo que me haya entendido igual. Pero bueno, igual tiene respuesta. Estaba... después luego le dijo, salud, Quique. Mi, Y después mi seguimos vaso es brindando. medio vacío. Pero mire, yo he escuchado varias cosas sobre los borrachos. Uno, que dicen la verdad. Hay una frase que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Bueno, puede ser, porque no están en sus 5 sentidos. Siempre van a decir la verdad. Claro. Y dos, uno de los tips que han descubierto es que cuando usted está borracho, tiende a aprender más otro idioma. Se le graba más el proceso. Sí. No estoy incitando a beber, Pues pero los que son quieren datos. aprender inglés. Son datos. Primero un no whisky. es un buen consejo. No. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero son tips que he escuchado que no Primero quiero. un whisky antes de aprender. ¿Cómo se llama la aplicación esa que usan? para aprender? Duolingo. Duolingo. Primero un whisky antes de Duolingo. Yo, hablando de ese tema de cómo, quién creó Dios, yo escuché algo sobre en el universo siempre tenía que haber tiempo, espacio y la materia a la vez. Porque si tienes espacio, no tiene sentido si no hay materia. Y si tienes materia, no tiene sentido si no hay tiempo. Y siempre es así. Sí. No puede existir espacio
o el tiempo, porque ¿cómo va a ocurrir el tiempo si no hay espacio y materia? Ujú. Pues no tiene sentido que una vez no había nada. Ujú. Siempre había que haber algo. Ujú. Y ese algo era Dios. Ujú. Yo una vez escuché de lo que Aaron está diciendo, un predicador que se centró en Génesis 1:1 que decía, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ujú. Y en ese versículo él sacaba exactamente eso. Ujú. Tiempo, materia y espacio. Que ahí en ese versículo, es que no recuerdo cómo era el detalle, pero fue sorprendente porque decía hablando de espacio, Ujú. principio, materia, bueno, no, pero era Como el principio era el tiempo. eso. Dios, los cielos puede ser como el espacio, la tierra, la materia. Por ejemplo, y también escuchaba que ese predicador decía, cuando Dios extendió las estrellas, en ese movimiento de estas estrellas, cuando Él las extendió y las puso como Él quiso, que ahí se crearon las leyes de la física y de la química, matemáticas, todo así. La velocidad de la luz, todo. Porque Él ordena los planetas y Él los pone donde quiere. Ujú. Ujú. Wow. ¿Y cómo creó Dios las estrellas? ¿Con las manos o con la palabra? Con la palabra. Todo es creado por la palabra. Fue la luz y fue la luz. Bueno, todo es la palabra. Ujú. Sí, ¿Y la palabra quién es? Dios. sí. Pero al hombre lo hizo con la palabra o con las manos. Con manos. Las manos. Con his His hands. hands. Qué tremendo, ¿no? ¿Y los perros? ¿Los animales? ¿Los perros van al cielo? Pero, ¿fue creado con Con la la- palabra o con las manos? Yo creo que con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. Porque Solamente el ser humano, el hombre, tiene el privilegio de haber sido creado por Dios con sus propias manos. Por eso es que somos muy especiales. Muy bien, muy bien. Ujú. Muy Y bueno, hablando de temas espirituales, vamos a pasar a otro tema que lo va a dirigir aquí nuestro hermano Bosé. Es espiritual en un sentido, pero también es algo... Denise, Los ¿qué vecinos. salmos son esos? Pero también es una pregunta de práctica o de la vida. Ujú. ¿Quién era la esposa de Caín? Ujú. ¿Recuerdan la semana pasada terminamos con... Con Esa ese pregunta, tema, ¿no? hablando de la... Ujú. De eso. De la ciudad que construyó Ah, sí, sí. Caín. Ujú. Y bueno, sale se llamaba? la ¿Cómo se pregunta, llamaba? ¿quién Vale. era la esposa de Caín? ¿Cómo se llamaba la primera ciudad? Enoc. ¿Recuerdas? Enoch. Enoch. Qué bien. Muy qué bien, muy bien. Pues mira, yo tengo unos versículos bíblicos que voy a dar para hacernos pensar en esto. ¿Vale? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Esa sería la pregunta. ¿Quién era la esposa de Caín? Ujú. ¿De dónde venía? ¿Quién era? ¿Quién era? Entonces, vamos a leer el pasaje donde habla de ella primero, ¿vale? Y luego hacemos una pregunta o damos nuestras opiniones. En Génesis 4:16 dice: Y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces, ¿de dónde viene esa muchacha que fue la mujer de Caín? ¿De dónde viene? Claro, Ujú. la pregunta ¿Quién era? es porque hay mucho debate sobre eso. Muchos... O sea, la pregunta que algunos se hacen es que si Dios desterró a Caín después de haber matado a Abel, que lo expulsó de la tierra y le puso una marca para diferenciar, ¿no? Entre los hijos de Adán y la generación de Caín, Ujú. como una marca distintiva, lo desterró, lo echó.
Entonces, después la Biblia habla de que él conoció a su mujer y de dónde salió esa mujer, siendo que Adán, o sea que Dios lo había desterrado de la tierra de Adán y su familia, ¿no? Y creo que mucho de ese debate viene de que la Biblia solo nombra 3 hijos de Adán y Eva. Caín, Abel y Set. Sí. Y preguntan... Y voy a leer un versículo que... Y si preguntan si solo tuvieron 3 hijos, ¿cómo podría ser que Caín fue a otro pueblo, otra tierra, y conoció a otra mujer, una mujer desconocida? Hay una opinión de que algunos enseñan que Caín fue a esa ciudad y desde esa ciudad tomó su mujer. Pero no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero algunas traducciones lo pintan así. Que fue a esa ciudad y luego como que ahí es donde encontró su mujer. Que ya había una ciudad previa a la de Adán y Eva, digamos. Entonces, si eso fue el caso de dónde vienen todos esos habitantes, yo creo que es haciendo la respuesta, responde a las dos, ¿no? Pero lo que tú dices, Aarón, si va a Génesis 5, el siguiente, el 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Entonces, aquí tenemos una pista que tenía otros hijos e hijas. Pero mucha gente se va como... Se ven todo como un timeline. Como, ¿cómo se dice? Línea de tiempo. Una línea de tiempo. Mucha gente se confunde, por ejemplo, en Génesis 1, que ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego nombra todos los días las 6 días de creación y que creó cada día. Pero luego en el capítulo 2, ¿cómo lo está repitiendo? Pero está describiendo los detalles de qué hizo en el capítulo 1. Pero algunos lo toman de otra manera. Y ahí viene la teoría del gap, que es entre el versículo 1 y el versículo 2 de capítulo, que ahí puede haber millones de años. Como Dios hizo la tierra y fue todo perfecto, y luego pasó algo horrible y tenía que recrear. He visto muchos libros con dibujos que enseñan eso. Entonces hay mucho debate, incluso hermanos dentro de la iglesia se dividen sobre esa teoría. Y también esto sobre la mujer de Caín. Pues, ¿qué pensáis vosotros? ¿Quién era la mujer de Caín? Una cosa que la Biblia no dice es cuántos años tenía Caín y Abel, claro, cuando Caín mató a Abel. Puede ser que ellos tenían 20 años, o puede ser 40, que tenían 50. 100 años, 200 años. Porque Adán murió con 837 años. 930 años. Perdón, eso. No, eso. Perdón. No lees su Biblia. ¿Y cuánto tiempo hubo entre Caín y Abel? No dice. No dice. Puede ser que... he conocido muchas hermanas que tienen bebé a los 9, 10 meses y hasta... ¿Con el otro? Ya... Sí. Conozco uno que tenían 2 hijos. No hubo ni un año en separación entre los dos. No.
Bueno, yo tengo una hermana que No tuvo a terminaste su la hijo cuarentena. y a los 3 meses quedó embarazada de vuelta. Y el niño tenía 3 meses. Entonces, a 12 meses de uno, nació el otro. Entonces, puede ser que Pudo haber pasado. fue así. Yo creo que tenían casi la misma edad. Y que eran jóvenes. Porque todavía ninguno tenía esposa. Y nosotros sabemos que biológicamente, pues ya a los 16, 17 años, el hombre ya tiene como esa necesidad, ¿no? De buscar pareja. ¿No? Entonces calculo que tenía unos 20 y pico de años Yo cuando creo, pasó lo que... Yo creo que, bueno, a ver, puede que ellos hayan tenido como esa edad, pero como estaban recién creados, o mejor dicho, recién caídos, pues puede que a los 16, a los 20 años, de pronto no tuvieran esa necesidad. De que de pronto a esa edad ya les picaran las hormonas. Porque están recién creados, recién caídos, digámoslo así. Cualquiera de las dos está bien. Yo creo que el estado del hombre que fue a otro nivel. Con todos los sentidos, toda la necesidad, lo que sea. Yo creo que fue... Entonces, si Caín y Abel nacieron, digamos, muy, muy cerca, porque la Biblia... No dice cuánto. Entonces, ¿quién sabe que durante años Empezar. tenían muchos hijos? Ese, el punto. Porque yo creo que puede ser que cada año tuvieron un hijo. Sí. Ah, bueno. Y O tal en vez ese gemelos, caso- mellizos, trillizos. Sí, gemelos, mellizos. Porque Adán vivió 830 años. 900. Eso, 900. perdón, 900. Y la orden de Dios fue multiplíquense. Entonces, vamos Tenía la bendición sobre Entonces, ellos. supongamos lógicamente, 900 años. 9 meses dura la mamá, o sea, cuando tiene el hijo, descansa y otro. Y así, durante 900 años, pudo haber 900 hijos. No sabemos. No se ¿Quién sabe, sabe? sí. Pudo haber. Ay, yo tengo un dato muy perturbador. Muy, muy perturbador. Pero contesta la pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿De dónde vienen las mujeres de Caín? Bueno, mi opinión personal. O ese dato... Sí, ese Viene- dato es para contestar eso. Vale. Ok. Bueno, he leído de que hay una mujer que entre 1725 y por ahí hay registros de que tiene el récord de más cantidad de hijos paridos en el mundo. Tuvo 16 Pares. secuencias de gemelos, trillizos, cuatrillizos, y en total en menos de 20 años parió más de 62 hijos. No. Sí. O 62 pares. No, 62 hijos. 62 hijos. Muy en menos fértil de esa 20 señora. años. Entonces, ¿quién dice que... Eva no fue- Y el mes pasado en Sudáfrica una mujer rompió un récord de una sola vez tener 10 hijos. Uy. ¿Era 10 o 9? 10. ¿10? Sí, ¿te acuerdas que leímos una en Marruecos de 9 hijos? Sí. Y el Ahí. mes pasado en Sudáfrica se rompió el récord de 10 hijos. Ella sí necesita un baby shower 7 para que le comprara. Imagina. 7 varones y 3 niñas. Pero entonces tuvieron que haber sido Ay, re madre pequeñitos. mía. Y encima dice que fue a la ecografía y le salía que eran 8 nada más. Y cuando estaban sacando los babies... 8, acá hay nada uno. más. Acá hay uno en el fondo, boom. Hay otro más. Y sacaron 2 más de lo que estaba previsto. Imagina que tú eres un padre con la esposa. Dicen, yo quiero tener un hijo nada más. Y después, pasa 10. Pague uno. 10. Para que uno lleve 8. Entonces, volviendo al tema, It's a 2 for pues yo 1. creo de que la esposa de Caín salió de su propia sangre. familia, ¿no? Podía haber sido su hermana, pudo haber sido su nieta, no, su sobrina. Porque No había más. Adán gente. vivió 930 y pico de años. En 100 años, ¿cuánto hijo pudo haber tenido? Nietos, tranquilamente. Bisnietos. Y esos crecen 20, 30 años. Y yo imagino que con 600 años, una persona tenía la apariencia de un hombre de 50 años, por ejemplo. De 60.
Pero ya tenía 600 años. O sea que tenía... Y claro, Caín se fue, pero él no conocía cuántos hermanos, cuántos nietos, sobrinos habrá tenido. Entonces un día se empezó a dispersar todo y se encuentra en el camino con una mujer que resulta ser o su sobrina o su propia hermana. Claro. Y termina... Yo sé que no es algo nos gusta pensar hoy en día, pero fue muy probable. Y yo creo, eso es mi opinión, de que era así. Y porque no hubo tanta... Yo sé la caída, pero todavía no estaban viendo las consecuencias todavía, porque eran los primeros seres humanos con esa bendición del Señor todavía eran porque dice inteligentes. llenad la tierra, multiplicados y llenad la tierra con una genética casi perfecta todavía. Y hay un versículo que dice más adelante, cuando él se va, Caín dice, y Caín edificó una ciudad. Da a entender lo inteligente que todavía era, porque edificar una ciudad, una sola persona, o sea, tiene que tener una lógica de las cosas, de, bueno, esto puede ir así, ¿por qué? Porque estaba recién caído, todavía tenía la bendición del Señor en la cabeza. pero una ciudad es porque hubo mucha gente. Si no, edificó una casa solo. Sí, bueno, pues sí. Si era un pueblo, porque había... Es que ¿cuántas generaciones son? Tengo entendido de que una generación son 40 años para que cambie más a o otra menos he generación. escuchado eso. Entonces, 900 años, 930 y pico años. ¿Cuántas generaciones son? Entonces, es muchísima gente, muchísima, reproduciéndose uno con otro. Y ahí no había pastillas después del día después, no había nada de esas cosas, no había... Nadie se cuidaba. Entonces estaban en una fertilidad porque fue la ordenanza de Dios que se multipliquen. Entonces yo creo que tranquilamente podían tener gemelos, mellizos, trillizos. Entonces eran muchos, perfectos. miles. Y eso te hace pensar en cuántos habitantes en la tierra hubo cuando llegó el diluvio. Cuando llegamos a Génesis capítulo 6 cuando empezó, pero en el 5 cuando dice Noé habla de la maldad del hombre. Entonces tengo un dato que ellos vivían como alrededor de 1500 años antes que llegó el diluvio. Bueno, obviamente no ellos dos, porque sí, murieron antes. Pero pensando en eso, si una mujer, pero eso recién, ¿no? Que tenían 10 años, 10 hijos. Sí, el mes pasado. El mes pasado. En pleno 2023. Sudáfrica. Todavía está sucediendo. Hubo un programa en la tele de 20 hijos y contando. Que era una familia que tenía 20 hijos. Entre gemelos, trillizos y todo eso. Y tenía una casa enorme. Y yo digo, madre locura. mía. No. Tiene que tener un trabajo que paga bien. No, y esos viven de eso, viven de los documentales, de todo eso. Es que nosotros nos asombramos cuando vemos a alguien que tiene muchos hijos. Ahora, yo tengo, voy a tener mi cuarto hijo y todos, ¿qué? ¿4 hijos? Sí. Pero no, vea, tío, y que no sé qué. Y Claro. Hoy en día eso es mucho. Los españoles se vuelven locos cuando se enteran que tengo Y 4 hoy hijos. en día todo el mundo. Yo tengo 4 hijos. También pero en mi contexto no tanto, porque había muchos hermanos que tenían mucho más hijos que 4. Mi padre tenía 9. ¿El tuyo cuánto? No, mi madre parió 12 hijos. 12. Entonces yo tenía un vecino en Cádiz, en Chipiona, que eran 14 de la misma madre, mismo padre. Entonces en la antigüedad había familias numerosas. Hoy en día es difícil encontrar un piso para Sí. para Aquí 10. es difícil. Sí, Yo una he locura. escuchado no me acuerdo, creo que fue un video que vi que los judíos se dedican a 2 cosas: a estudiar la Biblia y a tener hijos. Y el gobierno de Israel les paga a los judíos. Bueno, están cumpliendo
La palabra del Señor. La palabra, sí. Y eso todavía sigue en marcha. Sí. Llenando la tierra. La tierra no está llena. Dice que, tenemos que eliminar parte de la población porque no va a haber suficiente alimentos, ni etcétera, esto y esto. Anda ya. Si el Señor dijo llenar la tierra, No puso límite. no. Entonces, eso quiere decir, podemos confiar en el Señor. Si Él puso ese mandato, Él nos va a alimentar. Va a haber suficiente comida para alimentarnos. Solo que, claro, la humanidad hace esforzarse. mal las cosas. ¿no? Eso es verdad. Sí, hay suficiente espacio. Comida y hay hay suficiente suficiente. comida, Y pero hay espacio. muchas personas que no quieren compartir. Hay mucha maldad en este mundo. Sí. Pero hay espacio y mucho comida. espacio. Sí, sí. Mira, el año pasado nosotros corrimos conduciendo nuestro país entero, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Hay mucha tierra en los Y Estados hay Unidos. mucha tierra que no... Parece que no hay nada, solo vacas. Sí, en Argentina había... Hablando de las vacas otra vez.